Sin más preámbulos, recibamos al doctor y maestro del texto sagrado, José Briceño, en su programa Palabra de Iluminación. Bendiciones, maestro José Briceño, como siempre, exponiendo y presentando una verdad del reino, una verdad verdadera, como siempre le he dicho, que está en contraste a las mentiras verdaderas que se han venido enseñando en nuestras congregaciones, y una verdad absoluta. ¿Por qué digo absoluta? Porque si lo que estoy presentando como maestro no es absoluto, es algo como a mí me parece, tal vez, quizás, a lo mejor, alguien dijo, es producto de mi opinión, de mi eisegesis, o sea, de mi propia interpretación que le di a la Biblia, o del hiperliteralismo, que es cuando digo lo que la Biblia dice, y no es producto de la exégesis, que es cuando digo lo que la Biblia quiere decir, porque el Espíritu Santo me iluminó lo que está escrito en revelación, que se escribió por inspiración. Él mismo hizo todo el trabajo. De no ser así, entonces los estoy conduciendo a caminos divergentes, a falsas doctrinas. Estoy aportando para el sincretismo, que ese término sincretismo es la mezcla de falsa doctrina de nuestras congregaciones. Es lamentable, pero es una verdad lo que voy a decir. Duro, fuerte, duele y lamentable que cuando hablamos de falsa doctrina nos referimos a los testigos de Jehová, a los mormones y para ustedes contar. Y resulta que el 40%, cuidado si no más, de lo que nos han enseñado en nuestras congregaciones en la iglesia evangélica protestante es falsa doctrina. El 40%. Esto se lo está llevando quien lo trajo. Así. De modo que el maestro Briceño, cuando sale a la escena, siempre con una verdad verdadera, con una verdad absoluta. No creo tener toda la verdad absoluta. Yo lo he dicho siempre, la verdad absoluta la tiene Dios, pero Dios te entrega parte de esa verdad para que la enseñes. No me la va a entregar toda a mí. Parte me entregó y eso es lo que estoy exponiendo, es lo que estoy presentando. Me hicieron una pregunta. Me gusta que me hagan preguntas, porque número uno, eso me lleva a mí a captar, a ver, analizar la necesidad que hay en el pueblo de Dios, del conocimiento del texto sagrado, de la verdad verdadera, de la verdad absoluta en relación a la pregunta que me hacen. Porque así como este hermano o el hermano que me hizo la pregunta tiene esa incógnita, desconoce la verdad en esa área, pues así habrán muchos en las congregaciones. Y eso me lleva a mí a exponer la verdad en relación a la pregunta que me hicieron. Ya te voy a exponer de qué estoy hablando. La pregunta ya la voy a colocar, ya la voy a exponer. Y número dos, en el caso que me haga una pregunta y no la sé, por decir algo, no la sé porque no me lo sé todo, pues eso me lleva a estudiar. Me lleva a estudiar. Es un elemento de cooperación que me lleva a mí a estudiar, a indagar, a escudriñar. Y eso pues aporta para mi conocimiento, para mi estudio. Y al tener la respuesta, pues voy y la expongo, la presento. Me preguntaron, maestro, la diferencia, esta es la pregunta, ¿cuál es la diferencia de los ungidos en las dispensaciones antes de la gracia y los ungidos en la dispensación de la gracia? ¿Hay alguna diferencia, maestro, por favor? Muchísima. Pero ni siquiera tienes una idea lo rico, la fuerza y la sustancia de esa pregunta, porque tiene una respuesta, pero mata demonio. Preste atención ahora. Que esto no es un invento del maestro Briceño, no. Está en la Biblia, póngamelo en la Biblia, maestro, está en la Biblia, está en el texto sagrado, allá lo que no estudian la Biblia. Pero presta atención. Para dar respuesta a esa pregunta, primero tengo que hacer un análisis de la diferencia que hay entre lo que es la unción
en las dispensaciones antes de la gracia, sea la de patriarca, jueces, reyes, profetas o sacerdotes, y la unción en la dispensación de la gracia, después que Cristo resucita, nace la iglesia en la resurrección de Cristo, porque la iglesia no nació en el Pentecostés. La iglesia tuvo su manifestación física en el Pentecostés, pero la iglesia nace en Jesús. Él es la primicia, Él es la cabeza del cuerpo. Cuando Jesús resucita y se va, podemos hablar de una unción. Ya voy a explicar eso en la dispensación de la gracia. Muy diferente a la unción en las dispensaciones antes de la gracia. Mire, primero, el término unción o el término ungir, ese es el que más se sostiene. En la dispensación antes de la gracia tiene que ver con un ceremonial. Tiene que ver, oído, con un ceremonial. Es el acto, el ungir, es el acto de derramar un aceite sobre algo o alguien en señal de consagración. Que solamente habían solo 3 tipos de personas que recibían este acto, que eran los reyes, los sacerdotes y los profetas. Solamente ellos, reyes, sacerdotes y profetas, recibían el acto de la unción, que era derramar el aceite de la unción, llamado el aceite de la unción del santo, que no tiene nada absolutamente que ver con el aceitico que está usando ahora en esta dispensación de la gracia en muchas iglesias, totalmente desfasados, desvirtuado, descontextualizado el texto sagrado, que hasta de punto es hasta en el peor de los casos es una ofensa en contra de la persona del Espíritu Santo. Porque el usar aceite en este tiempo es una ofensa en contra de la persona del Espíritu Santo. Esto tendría que expandirme y explicarlo, pero no tengo tiempo porque no es lo que quiero responder. Eso está en YouTube. En YouTube hay un estudio que di acerca de lo que es la unción con el aceite, la unción con sal, en fin. Eso está en YouTube, búsquelo. No tiene nada que ver el aceite de las dispensaciones antes de la gracia, que se llamaba el ungüento. Era el aceite de oliva mezclado con especies aromáticas, y que cuyas especies eran 3 tipos de especies que tenían sus gramos químicos, sus medidas químicas, sus pesos químicos, y que ese aceite solamente lo podía producir o elaborar era el sumo sacerdote. Nadie más podía hacer ese aceite, solo el sumo sacerdote lo podía hacer, más nadie lo podía hacer. Ese aceite era depositado sobre un cuerno, que el cuerno era sinónimo, tipo de autoridad. Cuerno, tipo de autoridad. Cuando tomaba ese aceite el profeta y lo derramaba sobre reyes o un profeta o un sacerdote, el derramar ese aceite se le llamaba el acto de la unción. El aceite se llamaba el aceite de la unción del santo o el ungüento, y a quien se le derramaba el aceite se le llamaba el ungido. Oído, a quien se derramaba el aceite se le llamaba el ungido. Repito que nomás que eran 3 tipos de personas: reyes, jueces y sacerdotes. ¿Ok? Ahora, venga para acá. Indica que el acto de la unción era un ceremonial sobre esa persona a quien se le derramaba el aceite, es decir, que se sometía al acto de la unción. Venía el Espíritu Santo y lo respaldaba con poder, porque el acto de la unción era un acto de consagración para apartarlo para una tarea específica, un ministerio específico. Y sobre esa persona venía el Espíritu Santo y lo respaldaba con poder. Cuando nosotros venimos a la dispensación de la gracia, las cosas cambiaron totalmente. Quiero presentar esta verdad para enlazarlo con la dispensación de la gracia. Presta atención. Todos los reyes, profetas
y sacerdotes que fueron ungidos, que se sometieron al acto de la unción, que es el derramar el aceite de la unción del santo, el ungüento que era depositado sobre el cuerno. Todos ellos eran ungidos por ordenanza de Jehová, con la diferencia de Saúl. Saúl fue, sí, Dios ordenó a Samuel que ungiera a Samuel, pero, a Saúl. Samuel ungió a Saúl, pero el aceite estaba sobre un recipiente, no sobre un cuerno. ¿Por qué? Porque no estaba, no era del todo autorizado por Dios la unción como que emanaba de Dios, sino fue el pueblo el que pidió al rey. Después se explicó eso. Ahora, escucha. Todas las personas que fueron sometidas al acto de la unción en la dispensación antes de la dispensación de la gracia, fue por ordenanzas de Jehová, pero quien ungía no era Jehová. Dios mandaba ordenar y utilizaba un elemento, sea un profeta o sea un sacerdote, para ungir, pero quien hacía el acto de la unción, quien llevaba el acto de la unción era un hombre, por ordenanzas de Dios. Oído esta verdad del reino. La única persona que fue ungida por Dios, humanamente hablando, y que el elemento que Dios usó no fue un aceite, sino fue el Espíritu Santo, que es un agente, fue a la persona de nuestro Señor Jesucristo. Hechos 10:38, como Dios ungió a Jesús de Nazaret y cómo éste anduvo haciendo y sanando a los oprimidos por el diablo, porque Dios estaba con él. Dice que estaba con él. El Dios Padre, el gran yo soy, ungió a su Hijo con el Espíritu Santo. Es la única persona que fue ungida directamente por el Padre. Más nadie ha sido ungido por el Padre. Repito, en el Antiguo Testamento Dios daba la ordenanza para que se ungiera, pero quien llevaba el acto de la unción o la ceremonia era un hombre, no era Dios. El único a quien Dios ungió directamente y no se valió de un hombre para la unción fue a su Hijo, y fue ungido no con aceite, sino con la persona del Espíritu Santo. Venga para acá. ¿Cuál es la diferencia del ungido en la dispensación antes de la gracia y los ungidos de la dispensación de la gracia? Número uno, hay una gran diferencia, que el acto de la unción era un ceremonial, ya lo dije, y el elemento que se usó para ungir es el aceite de la unción del santo, y a quien Dios utilizaba para ungir era un ser humano. Era o un profeta o era un sacerdote, era quien Dios utilizaba para ungir vamos a decir así, en el Antiguo Testamento, en las dispensaciones antes de la gracia. En la dispensación de la gracia, Dios Padre ungió a su Hijo, pero quien unge a la iglesia, no con aceite, oído, no con aceite, quien unge a la iglesia, al cuerpo de Cristo, a los hijos de Dios, a los regenerados, a los que tienen vida, a los que tienen justicia, es Cristo con el Espíritu Santo. Juan lo dijo: yo os bautizo en agua, pero viene uno después de mí, que es antes de mí, que los bautizará con Espíritu Santo y fuego. Quedaos en la ciudad de Jerusalén hasta que seas investido de poder de lo alto, dijo Jesús. Entonces, quien unge en este tiempo, en la dispensación de la gracia, a la iglesia, es Cristo, y el elemento que usa es el Espíritu Santo, que es el agente, aceptes el término elemento, que es el agente para ungir, es el Espíritu Santo. Quiere decir, oído, que en el Antiguo Testamento se le llamaba el ungido a ciertos tipos de personas. Ya lo dije, reyes, jueces o sacerdotes. Los que se sometían al acto de la unción eran llamados los ungidos. En eso estamos claros.
En la dispensación de la gracia, todos somos ungidos. Todos. La persona que usted crea o que usted vea, digo que usted cree y usted vea porque no hay personas en el cuerpo de Cristo que sean insignificantes. No los hay. Todos somos hijos de Dios. Tenemos justicia. Tenemos vida. Fuimos regenerados. Pasamos a ser hijos de Dios. A los que creen en su nombre les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Tenemos el Espíritu Santo morando en nosotros. No hay personas insignificantes. Pero a esa persona, por decir algo, que usted vea y crea insignificante en la iglesia, y es hijo de Dios, tiene justicia, tiene vida, es regenerado y es hijo de Dios, esa persona tiene la unción, tiene el Espíritu Santo morando en él, por tanto es el ungido del Señor también. No se lo pierda. El elemento que Jesús usa para ungir es el Espíritu Santo, que sea la gente, es el Espíritu Santo. La unción es la persona del Espíritu Santo. En el Antiguo Testamento la unción es solo un ceremonial. En la dispensación de la gracia, la unción es la persona del Espíritu Santo. Toda persona que sea hijo de Dios, tenga justicia, tenga vida, sea regenerado, sea hijo de Dios, y recibió el Espíritu de ser ungido del Señor. Así que usted bájese de allí, de ese pedestal, bájese de allí. Porque no crea usted que porque es apóstol, profeta, evangelista, pastor, o en mi caso, maestro, usted es más que los demás. Baje de allí. Usted no es más ungido que el resto de la congregación. Baje de allí. Los mismos derechos, privilegios que usted tiene como ministro, porque usted fue llamado a un ministerio, a un oficio ministerial, usted fue constituido por Jesús, y eso se respeta, a un oficio ministerial, sea apóstol, profeta, evangelista, pastor y maestro, usted fue llamado. Eso no lo hace usted más que al resto de los que componen el cuerpo de Cristo, porque todos somos hijos de Dios, todos somos ungidos, todos somos hermanos de Jesús, todos estamos sentados a la diestra del Padre juntamente con Jesús, todos tenemos los mismos derechos, los mismos privilegios, la misma responsabilidad, todos somos iguales ante el cuerpo de Cristo. Dios no hace ni excepción ni acepción de personas, todos somos iguales. Dios nos ama a todos por igual, a todos. Entonces no me venga usted con el cuentecito de que, hermano, cuidado con el ungido. ¿De qué tú me estás hablando? ¿De un apóstol, de un profeta, de un evangelista, de un pastor, de un maestro? ¿Y qué del barredor del templo? Y no lo digo en forma despectiva ni peyorativa, porque todo lo que se haga en el templo, de oficio, de ejercicio, y se hace de corazón para Dios, es un inmenso llamado, y por eso vas a recibir galardones. Si pasas 40 años coleteando y barriendo y haciendo la higiene en el templo, pasas 40 años y te dedicaste a eso porque eso fue lo que Dios te llamó, tú vas a recibir un galardón como lo va a recibir cualquiera de los 5 ministerios si Dios cumplió en ellos su propósito eterno. Pero no me vengas a decir que tú eres más porque eres ministro, porque formas parte del magisterio, porque ejerces un obispado, eres más que los demás. Perdón. Yo entiendo lo que es un llamado ministerial. Eso yo lo entiendo. Yo entiendo que nosotros estamos llamados, tenemos un llamado de parte de Dios a perfeccionar a los santos. Y que es una gran responsabilidad que tenemos como ministro, pastorear a la congregación. Porque son los 5 ministerios que fueron llamados a pastorear, que tiene que ver con el término bosco, que es proveer, que es apacentar, proveer alimento, formar el carácter, alimentar, formar, disciplinar, orientar, corregir, instruir. Eso es pastorear. Y los 5 estamos llamados a eso, lo entiendo.
Entiendo que el cuerpo de Cristo, los feligreses, vamos a llamarlo así, sin forma despectiva ni peyorativa, solo una información, que son comunes, que no tienen un don ministerial. Yo lo entiendo, que son llamados a sujetarse a los ministros, al cuerpo de magisterio, a los obispos, que fueron llamados con una alta responsabilidad a conducir a la iglesia a las verdades del reino eterno. Son llamados a estar en sumisión, en sujeción y en obediencia, pero siempre y cuando la sumisión, la sujeción y la obediencia estén en línea con las verdades del reino eterno, con la verdad verdadera, con la verdad absoluta, con el pensamiento de Dios. Porque la Biblia en ninguna parte dice, en ninguna parte dice que usted está en la obligación de estarse sujetando ni en obediencia a las ordenanzas de un hombre que aunque tenga un don ministerial, es un carnal, sensual, almático, que lo que hace es que manipula, intimida y controla, y que le está dando mal uso a la autoridad que se le ha dado, y que te está dando ordenanzas que quebrantan los principios del reino eterno. No está eso en la Biblia, y de paso quebranta la moral, la ética, las reglas de humanidad, lo social, y para usted de contar. Perdóneme, perdón. Yo no me voy a sujetar a un hombre con todo y que tenga cualquiera de los 5 ministerios, siempre y cuando lo que me está diciendo está fuera del contexto bíblico. No me voy a sujetar, y no me puedes llamar reverde por eso, porque en sí, si vamos al grano, como feligres nos vamos a sujetar a las ordenanzas que un ministro da, que vayan en línea con los principios del reino eterno. En la primera instancia me voy a sujetar a la palabra que emana en la vida de ese hombre, que es Biblia, que es pensamiento, que es absoluto, que es verdadero. Y si me estoy revelando a lo que ese hombre me está diciendo, conforme a lo que está escrito en el texto sagrado, póngamelo en la Biblia, póngamelo en la Biblia. Y si no me sujeto a eso, pues yo me estoy revelando directamente a Dios, porque es su palabra la que está en juego. Es otra cosa. Pero sujetarme a las obstinaciones, a los caprichos, a las mentiras, a las falsas doctrinas, al sincretismo, a la tradición, a los principios de ocultismo que hay dentro de la iglesia, al catolicismo romano que hay dentro de la iglesia, y para usted de contar que ya tienen como doctrina y quieren guiarme a mí como un feligrés por esos caminos divergentes, por esa falsa doctrina. Lo lamento. I'm sorry for you. Lo siento por ti. No me voy a sujetar. Y eso no es rebeldía. Así. Entonces, maestro, perdón, pero usted está instando al pueblo a la rebeldía. No, le estoy enseñando las verdades para que se acabe tanto control, tanta manipulación, intimidación que tienen muchos, que serán ministros y le tendrán que dar cuentas a Dios por lo mal que lo están haciendo, y otros que ni siquiera ministros son. No me voy a sujetar a eso. Solo estoy presentándote una verdad. Porque si tú te sujetas a estas ordenanzas que no son bíblicas, que no son escriturales, pues te estás dejando guiar por las mentiras del diablo y de las tinieblas, y te estás sujetando a el capricho y la obstinación de un hombre, no a Dios. Y todo lo que te pase no te va a ayudar para bien. No te va a ayudar para bien. Estas son verdades inconvenientes. ¿Por qué son verdades inconvenientes? Porque son verdades que no convienen. Que a muchos no les conviene en la iglesia que se digan. No les conviene que se digan estas verdades. No les conviene. Verdades inconvenientes. Estas son verdades de reino que poco se dicen en la iglesia, que poco se enseñan. Estas son verdades absolutas
que emanan de una dedicación, una abstinencia, un compromiso, una responsabilidad, una entrega, una consagración que se tiene para estudiar el texto sagrado. Estas son verdades que desagrada a los que no estudian, que golpea el mundo de tradición que hay en nuestras congregaciones, un mundo de tradición como tú no tienes una iglesia que se ha hecho una doctrina y que por muchos años se venía enseñando. Yo te voy a dar un ejemplo. Conversé con un hombre yo lo considero un hombre de Dios. Y él me dijo, maestro, yo te vengo escuchando y puedo decir, maestro, que, wow, lo que hasta ahora he aprendido de ti es una verdad, como tú lo dices, de reino, verdadera, absoluta. Pero, ¿cómo presentarle esta verdad a las iglesias que represento en la organización en la cual soy presidente? Cuando han venido caminando en un sinnúmero de falsa doctrina, sinnúmero de falsa doctrina, sincretismo, como lo dices, mezcla de falsa doctrina, de estatutos, maestro, escúcheme bien, me decía él, de estatutos que se decretaron en esta organización como doctrina, y que dichos estatutos emanaron de una mala interpretación que se le dio al texto sagrado. Yo soy la quinta generación, maestro, como presidente de esta organización. Quien fundó esta organización fue mi tatarabuelo. Muere y queda mi bisabuelo. Muere y queda mi abuelo. Muere y queda mi padre. Muere mi padre y quedo yo. Entonces, esto es una organización que me reservo el nombre, porque no es ético. Me decía él, esto es una organización que se compone de más de 1000 congregaciones. Nuestros congresos, maestros, no cabe la gente. Más de 1000 congregaciones, no vienen todos. En diferentes naciones estamos. Y que el fundamento doctrinal, hoy lo veo, es falsa doctrina. Porque fue estatutos que quedaron decretados por mi tatarabuelo, que fue el fundador, por una mala interpretación que se le dio al texto sagrado. Que su motivo era correcto. Su motivo es correcto, eso no lo juzgo. Yo lo sé, conozco a mi familia. Pero lo que decretó es mentira, es un engaño, y ellos detienen la fe fundamentada en nuestras congregaciones. Ya hay quienes han salido de allí. Por ejemplo, el velo. Cuando mi tatarabuelo leyó el contenido que Pablo escribe en la carta a los Corintios en relación al velo, él solo leyó y se fue al sentido hiperliteral, y así lo tomó y así lo decretó, porque así lo dice la Biblia, pero no es lo que la Biblia quiere decir. O sea, él le dio una mala interpretación al texto y así decretó, y punto, las mujeres todas tienen que ponerse velo, desconociendo la cultura, la idiosincrasia, los tiempos, el emisor que es Pablo, el receptor que son los corintios, la comunicación y la causa de la comunicación. Él no le interesó nada de esto, él no conocía, él fue un analfabeta, como muchos lo hay ahora, un analfabeta en relación a los principios y códigos y reglas de interpretación que te presenta la hermenéutica para hacer un buen estudio de las escrituras. No desconocía eso, y así lo decretó y así quedó. Hasta el punto, maestro, que un gran número de nuestras congregaciones en esta organización todavía usan velo.
Y no hay quien la saque de allí, desconociendo el por qué Pablo lo hizo. A quien Pablo le mandó a poner velo. ¿Cuál fue la causa? Eso se desconoce totalmente. Y así como ese maestro, otras. Como la mujer calla en la congregación, la mujer no puede tener ningún tipo de liderazgo en la congregación, y para usted de contar, por una mala interpretación. Entonces, él me decía, tú tienes razón, pero ¿cómo saco yo a tantas personas, iglesias que dependen o que están afiliadas a nuestra organización, de un estatuto que decretó mi tatarabuelo, de la mala interpretación que se le da al texto sagrado, cuando por años eso se venía enseñando en la iglesia? ¿Cómo lo saco de allí? Yo me lo quedé mirando y le dije, ese es tu trabajo, porque tú no puedes, tú vas a morir, y en un supuesto, porque esto no es hereditario, pero que a Dios le decida que sea tu hijo el que se quede con esto, el que sea el presidente de la federación, de la organización AB. Tú no puedes entregarle esa herencia, esa mala herencia a tu hijo. Tú tienes que, antes de morir, hacer algo, remover esto, sacudir esto, sacar a tanta gente que está en nuestras congregaciones del sincretismo, de la falsa doctrina. Entonces todo lo que se ha venido enseñando en nuestras congregaciones, en su mayoría, cuando digo todo en su mayoría, no todo, en su mayoría, en su mayoría, es falsa doctrina. A mí me da como, no sé cómo decirlo, como un celo en relación a la enseñanza, como una impotencia, como no sé cómo decirlo. Cuando voy a un congreso como predicador, como invitado, y resulta que los que colocan antes de mi persona, tengo que sentarme a escucharlos por ética, me siento, aunque muchas veces no se sientan a escucharme a mí, predican y se van, los cantantes cantan y se van. Escucharlos, y sufro, porque no todos, porque hay buenos predicadores, hay buenos conferencistas, hay gente que conocen el texto sagrado, pero en su mayoría sufro porque, señores, el mensaje es totalmente desfasado, descontextualizado, distorsionado, y para ustedes contar. Entonces, cuando subes que te toca predicar o me toca predicar, pues no es que no haya que hacer, sino que a veces con las verdades que expongo produzco como molestia, porque puedo decir como el Chapulín Colorado, sin querer queriendo, o queriendo sin querer, desfaso, contradigo, tiro por tierra muchas de las cosas que el predicador que lo hizo antes de mi persona expresó y dijo en su liturgia. Porque me vino con falsa doctrina, al parecer le dio a la Biblia su propia interpretación, entró en el terreno del hiperliteralismo, y para ustedes contar. Pero volviendo al caso, la unción en el Antiguo Testamento era un ceremonial, la unción en el Nuevo Testamento, en la dispensación de la gracia, es una persona, que es el Espíritu Santo. Los ungidos en la dispensación antes de la gracia eran 3 tipos de personas: reyes, profetas y sacerdotes. En la dispensación de la gracia son toda persona que ha nacido de nuevo, que es hijo de Dios, es el ungido de Dios. Todos somos ungidos. Entonces, no me llame usted ungido a una persona porque ejerza un ministerio. Todos somos ungidos. Esa es la verdad esa es la verdad verdadera. Esa es la verdad absoluta. Maestro Briceño se despide de ustedes hasta nuestra próxima oportunidad. Bendiciones, bendiciones, bendiciones. El doctor
doctor y maestro del texto sagrado, José Briceño, se despide hasta una nueva intervención en su programa Palabra de Iluminación, el cual está bajo la cobertura del Ministerio Internacional Jesús Soberano Señor. Comunícate al WhatsApp +1 786-604-3352. Te esperamos en nuestra próxima intervención de tu programa Palabra de Iluminación. Bendiciones, bendiciones, bendiciones.